aquello que dijiste, Jorge, de estar para poder entender las frases famosas y todo eso que ya conocemos un poco por, por varios sitios, y que para poderlo entender de verdad hay que un poco meterse. Eso es muy interesante, de que nos vayas hablando de esa época. Es como entender el humor británico a lo mejor, o entender el humor, no lo sé, que para entenderlo tienes que vivir un poco, digamos. Claro, Y a claro. mí me parece muy bien. La verdad es que estoy encantada de que eso llegue Qué para... bueno, qué bueno, Sales. Sí, bueno, ese es el plan, ¿no? Es decir, el plan es introducirnos en la manera de pensar Eso es, de sí. un griego, ¿no? Y entonces comprender sus preocupaciones. Y a partir de ahí vienen sus respuestas. Claro, la filosofía es la respuesta a unas preocupaciones. Si no comprendemos esas preocupaciones, no entendemos nada, ¿no? De lo que están planteando, Sí, ¿no? la frase queda muy bonita, muy así, pero no sabes exactamente, o sea, en el fondo a qué se refiere. Así O, bueno, es, para entenderlo en su amplitud, digámoslo así. así es, así es, Está así muy es. chulo. Muy bien, muchas gracias, Alex. Sí, bueno, esa es la idea. Vamos a ver cómo resulta, pero bueno, mi intención es poder combinar tres o cuatro cosas. Y es lo que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, es entender la parte histórica, cuál es el marco histórico en el que esta gente está pensando, y cuál es su modo de vida, su economía, su religión, su arte, su sensibilidad, qué son las cosas que le preocupan, qué son las cosas que temen, a qué le tiene miedo un griego, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que le horrorizan, ¿no? A un griego? A nosotros hoy a lo mejor nos horrorizaría perder el empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería algo que cualquiera de nosotros entraría en pánico, ¿no? Ante una posibilidad como esa, ¿no? Claro, en un mundo precapitalista, como es el mundo griego, los miedos son otros, ¿no? Entender esos miedos es entender a qué ellos le están dando respuesta cuando hacen religión, cuando hacen mitología, cuando hacen filosofía, ¿no? Al fin y al cabo, las preocupaciones de ese mundo ya hemos visto que pasan por varias etapas, ¿no? Primero una etapa mitológica, que es la que vimos con Homero, en la que las preocupaciones del mundo se van expresando a través de estas narraciones heroicas, y vemos a los personajes sujetos a sus tribulaciones y a sus dramas, y cómo van dando respuesta a los problemas que se le presentan, tanto en la Ilíada, que es un universo heroico de guerra, como en la Odisea, que es un universo más mercantil, un universo más de pueblo, a diferencia de la Ilíada. Luego vimos en Hesíodo cómo esa preocupación por la virtud, la guerra, la violencia, se transforma o empieza a tomar la forma de un reclamo de justicia. Y en este cambio de la virtud aristocrática a la virtud campesina, también hemos visto que este reclamo de justicia viene de unas luchas sociales, de un enfrentamiento de clase, de un conflicto político que se produce entre unos terratenientes cada vez más asilvestrados y cada vez más avaros y ruines con sus vecinos. Todavía no existe el concepto de ciudad. Y en ese paso del mundo de Hesíodo a Solón, vimos la construcción de la polis. Vimos cómo aparece la ciudad, y junto con la ciudad aparecen nuevas preocupaciones. Preocupaciones que antes directamente es que ni estaban en el horizonte de las personas, ¿no? La aglomeración urbana presenta a las personas nuevos problemas, sobre todo problemas de convivencia, que antes directamente no... Es que ni eran pensables, ni siquiera eran pensables, eran problemas que no eran pensables.
Pues bien, en la medida en la que este mundo ciudadano empieza a desarrollarse, la polis empieza a desarrollarse, esa demanda de justicia que está haciendo Hesíodo, amparándose en un régimen divino que debería garantizar esa justicia, el régimen ciudadano va a exigir, frente a ese modelo religioso, la vida ciudadana va a exigir una respuesta racional. Che, Jorge, ¿ya estaban los pobres diablos en las minas? Sí, los pobres en la mina, en la mina, en la mina picaban piedra ya desde hacía por lo menos 1000 años. Sí. Lo que pasa que, bueno, que cuando las minas del Laurión alcanzan su máximo desarrollo, es Sí. qué paradoja con la democracia ateniense. Pericles. Claro, es decir, es con la democracia cuando Atenas alcanza su culmen imperialista y la mayor explotación masiva de mano de obra y de esclavos, ¿no? Son esas paradojas de la política y de la historia. Por cierto, abro un paréntesis. No es casualidad tampoco que el modelo democrático que hoy tenemos vigente tenga por referente el modelo ateniense y que hoy estemos en la mayor expansión imperialista de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Bien, entonces, digamos que de esta historia tenemos mucho que aprender, pero no de la historia. Esta historia nos debería servir para aprender mucho de nosotros, ¿no? De lo que nosotros hoy estamos haciendo, ¿no? Porque nuestro modo de vida se apoya en la explotación silenciada y oculta de millones de personas en todo el mundo. Igual que un ateniense ni siquiera miraba a lo que pasaba en las minas del Laurión. Igual que un ateniense, En África y en América. igual que un ateniense no miraba lo que pasaba en las minas del Laurión, nosotros no miramos lo que pasa en el Congo. Es como que no es que no lo queramos, no es que no lo queramos mirar, no quiero decir que nuestra sociedad sea tan hipócrita, que lo es, ¿vale? Pero no tanto, ¿vale? Sí, quiero decir que está fuera del campo visual. Lo que ocurre en la frontera de México está fuera del campo visual. Lo que ocurre en Guatemala está fuera del campo visual. Lo que ocurre en Congo está fuera del campo visual. Sabemos qué ocurre, pero está lejos. Está lejos y fuera de nuestra mirada. Eso mismo ocurría en la Atenas clásica, en la que se apoyaba sobre una talasocracia monumental. El mundo, Atenas dominaba el mercado desde la península de Crimea hasta España, ¿no? El mercado marítimo, quiero decir, ¿no? Es decir, el mercado de mercancía. Y allí donde Atenas necesitaba garantizar un paso de mercancías, montaba una colonia militar. Oye, nada diferente a lo que hizo Inglaterra durante el siglo XIX o a lo que hace Norteamérica durante el siglo XX, ¿vale? Es decir, allí donde tienen un interés económico, te montan una base militar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacía, entre comillas, la democracia ateniense de la época. Y la mayoría de los ciudadanos que trabajaban como mano de obra en el puerto, en las trirremes, en las obras públicas, cobrando sus óbolos del salario que pagaba la ciudad, todo esto estaba fuera de su campo visual. Y la única preocupación que tenía un zapatero ateniense o un ama de casa ateniense o un albañil era cobrar sus 2 óbolos
o percibir la paga por participar de un tribunal o en una asamblea, y lo otro era como decir, bueno, pues, ¿cómo dirían hoy nuestros tertulianos? Yo no inventé las reglas. El mundo es injusto, ya lo sabemos, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Se preguntaría. Esto lo refleja muy bien buena parte de la literatura griega, y tanto la comedia como la tragedia, en la que los comediógrafos o los autores, los poetas, confrontan a la sociedad con sus miserias, ¿no? Y dicen, oye, esto también ocurre, ¿eh? Esto también está ocurriendo alrededor tuyo, aunque tú no lo veas, ¿no? Claro, ver esto en Atenas es como lo que hace Marx en El Capital con la Inglaterra de principios del siglo XIX. Muy molesto. Claro, es molesto porque te estás viendo reflejado, ¿no? En esto que la historia te está mostrando, pero además es especialmente molesto porque, igual que lo que hace Marx con el capitalismo del siglo XIX, lo hacemos nosotros con la democracia ateniense, al verla en sus formas puras y primitivas, nos es mucho más sencillo comprender los elementos centrales que lo caracterizan, y eso nos permite reconocer en nuestro modo de vida y en nuestra política esos mismos elementos mucho mejor definidos que si quisiéramos ahora, con lo compleja que es la sociedad contemporánea, intentar un análisis. Estudiar el modelo ateniense, igual que luego el romano, nos va a permitir entender las tripas que definen la convivencia dentro de una comunidad, y como la nuestra es una comunidad similar a la de ellos, luego poder reconocerla en la nuestra, ¿no? Ese es el valor de la historia, y ese es el valor que espero tenga el ejercicio que estamos intentando. Yo quería, antes de empezar la sesión de hoy, quería recomendaros 2 o 3 vídeos, ¿vale? O cuatro, más que vídeos, os quiero recomendar autores, ¿vale? Autores que están en YouTube y que merecen mucho, mucho, mucho la pena, que cuando tengáis ganas... No, os lo voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Cuando tengáis tiempo y gusto, que podáis dedicarle un ratito a esto. Voy a compartir pantalla con vosotras antes de empezar la sesión, y así ya quitamos esto de... ¿Autores para la vida de ahora o para la vida de los griegos? Sobre el mundo griego, Aquí tenéis este vídeo. Aquí tenéis un vídeo de YouTube de la Fundación Juan March. La Fundación Juan March lleva muchísimas conferencias, organiza permanentemente sobre la cultura europea, ¿vale? Y claro, esta gente maneja dinero sin miseria, y se pueden permitir invitar a sus conferencias a los filólogos, historiadores, literatos más eminentes del mundo hispano. En este caso, os recomiendo con todo cariño esta conferencia de Carlos García Gual sobre los 7 sabios de Grecia, que es una conferencia magnífica, y lógicamente de la mano de Carlos García Gual, que es uno de los más grandes helenistas de nuestra academia, y además un muy buen comunicador, no se puede pedir más, ¿vale? Muy recomendable, lo tenéis en YouTube. Los 7 sabios de Grecia, Carlos García Gual. Luego tenéis... ¿Qué os voy a contar? Eva Tobalina, que algunas la conocéis ya, es decir, Eva Tobalina es una historiadora, grandísima comunicadora, tiene una colección de vídeos
de cultura clásica que son una verdadera joya, una verdadera joya. En concreto, este que os estoy recomendando sobre el nacimiento del teatro, son 5 o 6 vídeos, este es el primero, el origen de la tragedia griega, es una verdadera joya. Muy recomendable. Cuando os lo digo, no estoy hablando solo de los conocimientos que transmite, estoy hablando de la belleza con que lo hace, de la profundidad, el encanto. Es una verdadera maestra, Eva Tobalina de la enseñanza. Muy, muy recomendable. Y luego, buscando materiales y síntesis que nos permitieran trabajar con rapidez y precisión, tropecé con un maestro fantástico de Argentina, que es este señor Darío Sánchez Vendramini, cordobés para más señas, un prodigio. El amigo Darío Sánchez consigue en breves capítulos de 17-20 minutos centrar y cerrar con toda precisión y con mucho interés y muy bien narrados cuestiones importantes, centrales de la historia, tanto del mundo persa como del mundo griego. Un verdadero maestro también, Darío Sánchez, muy recomendable, y tiene varios vídeos que de verdad os paso ahora la cita con todo cariño. Este, por ejemplo, sobre el régimen de Pisístrato, tiene 2 o 3 con respecto a Pisístrato. Este, con respecto a las reformas de Clístenes, una verdadera maravilla. Y este otro con respecto a, por ejemplo, a las reformas de Solón, ¿no? Tiene otro con respecto al mundo de Pericles. De verdad, el amigo Darío Sánchez Vendramini, un verdadero descubrimiento y un lujo contar con su pasión, porque de verdad que estas cosas son una verdadera rareza. Debería ser la norma en la academia, debería ser la norma que nuestros profesores universitarios se esforzaran por hacer que el conocimiento, lo que ellos saben, lo que ellos han aprendido, llegara a la sociedad como un deber de la academia para con su comunidad, pero lamentablemente nuestras academias se miran al ombligo, solamente discuten entre ellos en general y rara vez nuestros académicos son capaces o tienen la voluntad de decir, oye, no, voy a llegar a la gente, voy a hacer que parte de lo que yo aprendí llegue a mi comunidad, ¿no? Como una manera de devolver todo lo que me regalaron, ¿no? De alguna manera, y compartirlo con mi gente, ¿no? Es una rareza, no todo el mundo lo hace, pero quienes lo hacen, a veces, como en el caso de Darío Sánchez o de Eva Tobalina, es un verdadero prodigio, además de calidad, de profundidad, de rigor, un verdadero gusto. Así que muy recomendable cualquiera de estos dos. Es un insulto llamarles youtuber, ¿vale? Es decir, cualquiera de estos dos profesores y profesoras que dedican su tiempo, igual que Darín Magnab, por ejemplo, a la filosofía, ¿no? Otro prodigio de la academia. Bueno, pues aquí Eva Tobalina o Darío Sánchez también lo hacen con respecto a la historia. Bien, pues espero que lo que vayáis mirando el fin de semana o las semanas sucesivas os guste de estos compañeros y que os llene de gozo igual que me pasó a mí. Bien, pues si os parece bien, vamos a comenzar la sesión. Vamos a la página donde nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a la página 276 de nuestro texto.
la evolución interna de Atenas. Habíamos avanzado media página, pero retomamos la lectura desde el inicio nuevamente. ¿Vale? Si estáis, vamos allá. Charo, por favor, adelante tú. La historia de Atenas en el siglo VII antes de nuestra era. A través de los siglos, la evolución de los estados griegos había pasado de los antiguos estados basados en simples comunidades tribales que probablemente no diferían mucho entre sí, al menos en los siglos oscuros, a instituciones políticas cada vez más complejas que variaban enormemente de una región a otra. En el 500 antes de nuestra era existían en Grecia muchos tipos de estados que vivían unos junto a otros. Atenas, que puede considerarse como el más importante, fue quizá el estado más evolucionado y reveló tendencias democráticas, junto con intereses navales en ultramar. Para comprender esta insólita situación, debemos examinar brevemente la historia más antigua de Atenas. Respecto a la principal actividad económica de la Grecia más antigua, o sea, la agricultura de subsistencia, el Ática no era una región muy favorecida. Las lluvias no abundaban para cultivar el trigo, aunque bastaban para hacer prosperar la vid y el olivo. Los vientos estivales soplaban del nordeste ardientes y cargados de polvo. Eran mejores las posibilidades comerciales e industriales de la región. El Ática se encuentra cerca de las islas y de la llanura beocia y del Golfo Sarónico. Sus puertos eran seguros y poseía excelentes recursos naturales, una buena arcilla, el mármol de Pentélico y las minas de plata de Laurio. Los atenienses se jactaban después de ser autóctonos y es cierto que a partir de la época neolítica hubo asentamientos continuos en la región. Un palacio micénico se alzaba en la cima de la Acrópolis y en general en el periodo micénico habían abundado los asentamientos en el Ática. Según la tradición, la zona no sufrió la invasión dórica y en ella se refugiaron los fugitivos de otras zonas. Desde allí muchos se habían embarcado para fundar colonias de costumbres y lenguas muy similares en Jonia. Aunque estos relatos sean bastante dudosos, es verdad que había relaciones culturales de Ática con todo el Egeo, y los alfareros atenienses fueron los más importantes en la época del estilo geométrico. Desde los siglos oscuros se constituyó en Ática un estado relativamente grande que ejerció cierto poder de atracción sobre los estados limítrofes. Eleusis fue probablemente absorbida por ella en el siglo VII antes de nuestra era. Hacia el año 700 antes de nuestra era se había dado un importante paso al sustituir a los reyes por magistrados elegidos. Estos eran los arcontes, que permanecían en el cargo solo un año y eran 9. Los arconte. arcontes, ¿no? Los arcontes. Cuando los griegos deciden suprimir la monarquía y pasar a cargos electos, ¿no? Es muy interesante el procedimiento que ellos siguen, ¿no? Y uno de ellos es la cortísima duración de los cargos electos. Lo importante en la Grecia, y esto va a ser una norma en lo sucesivo, lo importante no es la persona, es la función. ¿Sí? La función que la persona tiene que cubrir. Y salvo en cuestiones técnicas, salvo para cuestiones técnicas, los griegos van a ir construyendo la concepción de que cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser ciudadano, tiene la responsabilidad y la capacidad que se exige para cumplir con su función política. No existe en Grecia la idea de que el político tiene que tener una formación especial. Esto es como lo decíamos alguna vez, como en una comunidad de vecinos, ¿no? Todos los años cambia la presidencia.
No, pero es que Menganito, el del quinto, está más cualificado que yo para ser presidente de la... No me cuentas películas. Tú eres miembro de la comunidad de vecinos, tú tienes que asumir tu responsabilidad y tienes que hacerlo con todo el empeño, con todo el esmero que se espera de ti como miembro de la comunidad de vecinos. Y si no estás suficientemente preparado, pues te preparas. ¿Vale? Sí. De hecho, los griegos además, ya lo veremos cuando lleguemos más adelante a Clístenes y luego a Pericles, ellos van a construir un procedimiento por el cual todo griego que tenga la ciudadanía va a ir entrenándose a lo largo de su vida desde las organizaciones comunitarias locales, barriales, en los pequeños pueblos, en las aldeas, ¿no? Para ir ganando, digamos, la experiencia, la formación política que necesita un ciudadano para poder acometer cualquier responsabilidad que se le pida. Y salvo las cuestiones eminentemente técnicas, ¿no? Es decir, hay que hacer un puente o hay que hacer un edificio, ¿no? Es decir, en general, todas las responsabilidades políticas van a ser cubiertas por responsabilidad y por deber por cualquier ciudadano. Inclusive muchas magistraturas se designarán ni siquiera por elección, se designarán por sorteo directamente. Te ha tocado ser juez, te ha tocado ser controlador, ¿vale? Si te ha tocado, y si te ha tocado, pues tienes que cumplirlo. Y pobre de ti como no te lo tomes en serio. Porque la comunidad te va a pedir responsabilidad de tu desempeño. De hecho, muchos cargos públicos, lo veremos a lo largo de la historia, luego, eran temidos por los griegos. Porque había situaciones en las que solo podía salir mal. Bien, pues era parte, digamos, del deber, pero también la responsabilidad de actuar en ese espacio público, ¿no? Esto va a ser una constante en la historia griega. Cargos electos, algunos por pericia, pero normalmente por el mero hecho de la ciudadanía, y algunos directamente por sorteo, porque forma parte de tus obligaciones políticas y ciudadanas, ¿no? Continúa, Charo. Perfecto. Decimos, estos eran, dice, hacia el año 700 se había dado un importante paso al sustituir a los reyes por magistrados elegidos. Estos eran los arcontes que permanecían en el cargo solo un año, y eran 9. Adelante, Charo. Sí. El arconte propiamente dicho, jefe civil y garantía de la propiedad. El arconte rey, que se ocupaba de los ritos sagrados ancestrales. El polemarco o comandante militar, 4-9. 6 tesmotetas, custodios de la ley y consejeros de los otros magistrados. Las funciones legislativas y judiciales estaban en manos del Consejo del Areópago, que representaba a la aristocracia y estaba compuesto por exarcontes. No es seguro que existiera una asamblea eclesia. Muchos aspectos de este sistema aristocrático no están completamente claros, pero podemos elucidar algunos problemas porque disponemos de más información sobre la Atenas arcaica que sobre cualquiera otra ciudad-estado griega. En el siglo VII a.de nuestra era, Atenas sufrió graves desórdenes. En el terreno económico, los alfareros perdieron su antiguo predominio debido a la competencia de Corinto, y a los aristócratas trataban con dureza a las clases humildes. Los campesinos pobres que poseían la tierra no podían verse privados de ella, pero sí se endeudaban, en la práctica se convertían en siervos de los ricos, porque estaban obligados a pagar una sexta parte de sus escasos productos a sus acreedores. Los que no poseían tierras podían ser reducidos a la esclavitud y vendidos fuera del país. La débil máquina del Estado no conseguía controlar plenamente a los clanes gentilicios y a otros grupos.
Los jefes aristócratas luchaban despiadadamente para conquistar poder y gloria, y uno de ellos, Cilón, hizo en el 632 antes de nuestra era un intento fallido para instaurar la tiranía. Hacia el 620 antes de nuestra era, Dracón fijó un código de leyes, pero estas no bastaron para apaciguar la inquietud social. Gracias, Charo. Sí. Bueno, pues vemos en este paso del siglo VII al VI, ¿no? los desórdenes que se van produciendo en Atenas en general. Esto es una norma general en toda la Hélade, ¿no? Debido a estos choques entre una aristocracia cada vez más ensoberbecida y una población cada vez más empobrecida, bueno, pues van a llevar a desórdenes cada vez más graves, y van a aparecer en este paso del siglo VII al VI intentos de instaurar unas normas de convivencia que disminuyan o eliminen el conflicto social. Algunos de estos intentos van a ser en forma de tiranías, pequeños golpes de Estado en los que algunos miembros de la aristocracia van a querer poner orden, y en otro caso van a ser las mismas aristocracias las que ante el temor de la revuelta civil, bueno, pues nombren a un dictador. No tiene, en esa época la palabra dictador no tiene el significado que tiene hoy en día. Un dictador es simplemente quien da las leyes, y en este caso da las leyes sin pasar por la asamblea, ¿no? Es decir, el dictador es quien da las leyes al pueblo, ¿no? Es decir, en este caso la aristocracia en algunas de estas comunidades lo que hace es nombrar a una persona eminente, a alguien de reconocido prestigio. Son estos sabios de los que la tradición nos ha legado los nombres de esos 7 sabios, ¿no? Entre los que estaban Tales de Mileto, Solón, ¿no? Y estos sabios van a erigirse, digamos, en algunas de estas comunidades como dictadores para recabar el estado de la comunidad y decidir, bueno, pues con qué organización política más o menos razonable podemos salir de este enfrentamiento civil al que estamos abocados, ¿no? El más famoso de todos, porque es de quien nos ha llegado más material, es Solón. Y de Solón nos ha llegado una buena parte de material, porque Solón no solamente era un aristócrata, sino que era un comerciante y además era poeta. Con lo cual Solón tenía el gusto de poner por escrito todo lo que él pensaba, y gracias a eso nos pudieron llegar fragmentos muy importantes de su poesía y de su pensamiento político, ¿no? Luego la tradición, lógicamente, también nos ha legado restos a través de la filosofía, tanto griega como latina. Por ejemplo, Plutarco le dedica un capítulo completo, que ya lo veremos más adelante, a Solón. Y entonces, bueno, de Solón tenemos muchísima más información que del resto de los sabios griegos, ¿no? Vamos a ver el caso del idealista Solón, alrededor del 594. Sara, por favor, continúa tú. El idealista Solón, 594 antes de nuestra era. A medida que la situación era valorada en toda su gravedad, los hombres avisados empezaron a sentir la necesidad de realizar reformas. La notable tendencia al compromiso de los atenienses, tendencia que fue una perenne característica suya, llevó en el 594 antes de nuestra era a la elección de Solón como arconte único o como reconciliador. Solón era un aristócrata de amplias miras que había viajado mucho por sus negocios y había sido jefe militar en la guerra que Atenas entabló con su vecina Megara
por la posesión de la isla de Salamina. Podemos conocer bien su pensamiento porque fue también autor de poesías elegíacas cuyo moderado idealismo constituyó una herencia celosamente custodiada por las generaciones posteriores. Durante el año en que fue prácticamente un dictador, Solón rescató muchos atenienses vendidos como esclavos en el extranjero, anuló las deudas agrícolas de los campesinos que tenían que entregar 1/6 de la cosecha y prohibió para... Aquí hay un salto, ¿no? Y prohibió para el futuro que pudiera esclavizarse a los pobres. Favoreció la producción del aceite de oliva, pero prohibió la exportación de cereales que necesitaba enormemente la población de Atenas en constante aumento. Alentó la industria y el comercio mediante una serie de leyes, entre ellas una que sustituía los pesos y las monedas, equiparando a estas con las eubeas, que eran 1/3 más ligeras que las de Egina, usadas anteriormente, y se empleaban más ampliamente en el comercio mediterráneo. Dictó leyes contra el excesivo lujo de los aristócratas y consiguió limitar el poder de estos con sus reformas políticas. Detente un momentito. Ahora un auténtico comunista. En un año, además, Sara. En un año, es decir, el tipo, es que claro, hoy parece ser que tienes el gobierno 4 años o 8 años, ¿no? Y todo parece poco, ¿no? Sí. Mirad todo lo que hace Solón en un año, ¿vale? El tipo pone patas arriba toda su comunidad. Qué preocupados tenían que estar los aristócratas para que se tuvieran que tragar, medidas tan radicales como las que estaba tomando Solón, ¿no? Es decir, qué preocupados tenían que estar como para decir, oye, mejor aquí a callarse todo el mundo y dejemos hacer, ¿no? A este Solón, que desde luego no era un comunista ni muchísimo menos, era un aristócrata que formaba parte de la aristocracia, pero formando parte de la aristocracia era una persona aparentemente sensata, ¿no? Que decía, oye, vamos a poner un poquito de freno, vamos a poner unos límites, de manera que los pobres no le prendan fuego a las propiedades de los ricos y que los ricos no masacren a los pobres, ¿no? Vamos a poner un poquito de orden, ¿vale? Es decir, un poquito de orden dentro del sistema existente, sin cambiar gran cosa, pero por ejemplo, vamos a prohibir la esclavitud por deudas, ¿no? Algo muy básico como eso, ¿no? Y vamos a hacer que los atenienses que han sido vendidos como esclavos por deudas, bueno, pues que el Estado los recompre y que puedan volver otra vez a recuperar su ciudadanía. Pero no exactamente eso, Jorge, porque no es que prohibiera la esclavitud por deudas, sino que anula las deudas. Las anula, sí, las anula. Es que es muy distinto. Claro. Que no te en realidad no te puedes. O sea, lo que hace es que la deuda que existía la anula. Tiene digamos... Tiene como efecto que no te pueden esclavizar. Y tiene un efecto retroactivo, la deuda queda cancelada, ¿no? La deuda queda cancelada. Entonces, con eso consigues redistribuir, pero no solo redistribuir, sino que también puedas no tener, puedas empezar de cero de alguna manera. Claro. Esto, imaginaos, debió generar un tremendo conflicto con los de su clase, con los propietarios, digamos, de estos esclavos, a los que seguramente Atenas debió indemnizar de alguna manera, pero Solón tenía claro que si quería poner orden dentro de la comunidad, tenían que tomarse medidas atrevidas y valientes como esta, ¿no? Pero va mucho más allá de esto. Cuando él dice que favorece la producción de aceite de oliva, es porque Solón es consciente de que está en una tierra pobre. Y que una tierra pobre, para poder disfrutar de valores de uso, necesita tener algo que cambiar. Y si lo único que puede dar Grecia es aceite de oliva, pues aceite de oliva. Pero además, a la gente hay que darle de comer. La gente no vive solo del aceite de oliva o de la cerámica que pueda
La gente hay que darle de comer, ¿vale? Y la base de la dieta griega es el cereal. Y además los griegos son muy pejigueros, ¿vale? Los griegos son muy griegos, ¿no? Y un aristócrata griego no va a comer centeno, ¿vale? ¿Sí? Sí, le gusta la harina blanca, ¿sí? El trigo, ¿sí? Bueno, chicos, y los campos griegos pues no dan para tanto, ¿vale? Sí, con lo cual hay que importar cereal, habrá que importar cereal de Egipto, de Sicilia, de Crimea, habrá que importar cereal. Bien, para poder traer estos excedentes alimenticios de fuera, tú necesitas tener valores de cambio. De ahí que tanto Solón como los tiranos que van a venir luego van a impulsar las industrias locales, van a impulsar la industria de navegación y van a impulsar la cerámica para ir consiguiendo, digamos, elementos con los que tú puedas comerciar en el mundo exterior al mundo griego. Y cuando Solón prohíbe que se exporte el cereal, es porque, ¿qué nos diría Marx? Tú no puedes concebir como mercancía lo que necesitas para vivir. La mercancía solamente puede ser algo excedente. En un mundo mercantil, solo puede ser mercancía lo que te sobra, o lo que ha sido producido como mercancía. Pero si resulta que lo que tú estás produciendo lo necesitas para comer, tú no puedes venderlo. Bueno, y si lo vendes te vas a arriesgar a una guerra civil. ¿Vale? Entonces, claro, lo que hace Solón es prohibir la exportación de cereal, premiar, por ejemplo, la producción de aceite de oliva y además introducir severísimas penas para quien dañe los cultivos de cereal o de olivos, ¿no? Porque son, claro, la base sustancial de la economía y de la vida griega, ¿no? Bueno, pero en todo caso son detalles, todo esto. Lo que llama la atención es que todo esto lo hace el tipo en un año. Eso es lo que impacta, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que, bueno, primero que el hombre tuviera la autoridad como para poder poner orden, digamos, en cosas tan gordas, en tan poco tiempo, y encima además llama la atención el cúmulo de reformas que Solón introduce. Solo hemos visto la mitad. Vamos a ver ahora las reformas políticas. Continúa, por favor, Sara. Solón dividió a los ciudadanos en 4 clases, sobre la base de la riqueza, medida en términos de productos agrícolas. Los hombres de 500 fanegas o pentacosiomedimoi, los caballeros y peis, aquellos cuya propiedad rendía 300 medinoi de producto, los seukitai, que poseían 2 parejas de bueyes, producían 200 medinoi y luchaban a pie, y los tetes o trabajadores. Divide a la ciudadanía en 4 clases sociales, ¿vale? Y esas 4 clases sociales, según la pertenencia a cada clase, o digamos, la pertenencia a cada clase va a venir por tu producción. Y cuanto más produces, más honores tienes. Sí, claro que sí. Pero también más pagas, ¿eh? También más impuestos pagas. Hay una progresión en la carga para el sostenimiento de la comunidad que depende o es en relación directa a los bienes, la riqueza que cada una de estas clases posee. Entonces vemos los divide a los que tienen 500 fanegas, los que tienen 300 fanegas o los que tienen el equivalente a 200 fanegas. Y luego queda una 4ª clase, los tetes. ¿Estos qué pasa? Estos no cuentan nada, no, sí cuentan, pero no pagan impuestos. Están exentos del pago de impuestos. Continúa, por favor, Sara.
Solo los pertenecientes a las 2 primeras clases podían ocupar los más altos cargos públicos, pero todos tenían voz en la asamblea y en el tribunal, el IAE. Es decir, de socialistas nada. Fijaos que el cambio que está haciendo Solón no está diciendo vamos a darle el poder al pueblo. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Está diciendo sencillamente, oiga, quienes más tienen que ser los que más aporten. En dinero y en soldados. Los que más tienen son los primeros que tienen que ir al campo de batalla. ¿Vale? Y lógicamente, si son los que más aportan, va a decir Solón, y además son los que van en primera fila al campo de batalla, oye, pues mira, pues también que tengan los honores de la política y de dirigir la comunidad. Pero todos forman parte de la asamblea. Y se va a ir construyendo en Grecia un concepto que va a llegar hasta nosotros, que son los iguales. Un hombre, un voto. Un hombre, un voto. Tú tienes más honores, pagas más impuestos, tienes tu armadura, perfecto, pero tu voto vale lo mismo. Igual que el otro. Que vale el voto del de al lado. Esto es un proceso, no es automático, es un proceso que a lo largo de los siguientes 200 años va a ir tomando forma, ¿no? Continúa, por favor, Sara. Este último escuchaba los informes de los magistrados y en última instancia verificaba y comprobaba su actividad. La asamblea adquirió pues un poder más real y Solón estableció con este fin un consejo de 400, una comisión fija que tenía que preparar el material para la discusión y la votación popular. Se reorganizaron ampliamente y se codificaron las leyes civiles y religiosas. Claro, fijaros, Solón, otra vez, un año para hacer todo esto. El tipo dice, vamos a ver, yo meto en una asamblea a 15.000 ciudadanos. ¿Es serio? No. Yo no puedo tener ni a 15.000, ni a 10.000, ni a 2.000, ¿vale? Discutiendo entre ellos, ¿vale? Eso es imposible, eso es un guirigay, ¿vale? Pero sí pueden decir, esos ciudadanos tienen el derecho, la responsabilidad, la obligación de decidir qué ley les parece bien o qué ley no les parece bien. Y entonces se crea este consejo de los 400, normalmente dividido en áreas temáticas, que son los que preparan, digamos, las leyes, son especie de comisiones legislativas, ¿no? En las que se preparan, digamos, las leyes que se van a someter luego a discusión y aprobación o rechazo por la asamblea. Continúa, Sara, por favor. Como Solón subrayó repetidamente en sus poesías, él era un moderado que detestaba cualquier extremo. Le di al pueblo común, declaró una vez, los privilegios que le bastaban. Me alcé para cubrir con un fuerte escudo al rico y al pobre, y no permití que uno de los dos dominase al otro. Su meta, con otras palabras, fue debilitar las causas inmediatas de tensión y proteger a las clases más débiles, aunque conservando el poder sustancial en manos de los ricos. Tras estas reformas se adivina su valoración moderada de la estrecha relación que existe entre el Estado y el individuo. La polis debe basarse en la justicia, porque cualquier achaque que tenga un Estado acaba contagiando a todos sus miembros. El mundo, además, está hecho de tal manera que en él prevalece siempre la ley, en el sentido de un orden regular, debido a la voluntad de los dioses. No es accidental el hecho de que las reformas de Solón en Atenas, que daban un contenido ético a las leyes de la ciudad, coincidieran con las primeras investigaciones de los filósofos que trataban de establecer cuáles eran las leyes naturales del universo físico. Claro, aquí en Solón sigue resonando Hesíodo, ¿no? Y uno tiene que preguntarse, ¿de verdad Solón se pensaba que las leyes de la ciudad o que la ciudad necesitaba justicia porque tenía que ser acorde con la justicia divina? Vete a saber.
Lo que está claro es que la mayoría de los griegos era profundamente religioso, lo vimos la semana pasada o la anterior, ¿vale? Y para la mayoría de los griegos, el convencimiento de que los dioses sancionan la injusticia y de que las leyes de la ciudad deben ser justas porque lo mandan los dioses, era un buen motivo, una buena razón para que la mayoría de los griegos pensara en la necesidad de establecer una justicia dentro del ámbito de la política. Una justicia que cuando la vivíamos como violada, cualquier griego podía denunciarlo y pensar, ¿este es el mundo justo, racional, que debe emanar de los dioses? No, vamos a discutirlo en la asamblea. Se produce una progresiva racionalización de la idea de justicia, de la ley, al mismo tiempo que en otros ámbitos hay personas como Tales, como Anaximandro, como Anaxímenes, como Heráclito, como Parménides, como Pitágoras, que están pensando que esa ley del universo, ese logos, esa razón que gobierna el movimiento de los astros y que impone justicia, y vosotros ahora diréis, Jorge, te has colado. ¿Qué tiene que ver la justicia con el movimiento de los astros? Vosotras no decís un dicho clásico que es todo lo que sube tiene que bajar. ¿A que sí? Pues un griego diría, todo lo que sube por justicia tiene que bajar. Y cuando algo está muy caliente, se enfría, diríais vosotras. Un griego diría, es que es justicia que todo lo que tiene un exceso por un lado, se modere por un exceso en otra dirección. Y así el concepto de justicia termina perdiendo ese fondo teológico para transformarse en un criterio de ordenación del mundo. Y las cosas son justas por razón. Lo que llamamos ley, de ahí la importancia de, cuando nosotros hablamos de ley en sentido matemático o ley en sentido físico, ¿por qué usamos la misma palabra que ley en sentido normativo? Porque para un griego, la distancia entre la ley natural y la ley humana es una distancia de grados. El nomos es la ley humana. El logos es la ley natural. El nomos de la ciudad tiene que mirar en el espejo del logos que gobierna el mundo. Y así, esa idea de justicia que estaba dando vueltas Hesíodo y que de alguna manera ya teníamos en Homero, cuando decía que hasta Zeus tiene que cumplir con los criterios de justicia, por un lado, en la ciudad se va a transformar en una ética y en una exigencia de justicia política, mientras que en el ámbito de la filosofía, los pensadores van a empezar a indagar cuál es esa regularidad, cuál es ese orden por la cual las cosas en el mundo se dan justicia unas a otras en un movimiento ordenado y armónico. ¿Por qué los planetas tienen su movimiento? ¿Por qué las estaciones se suceden unas a otras? ¿Por qué lo que sube tiene que bajar? ¿Por qué al fuego lo apaga el agua? ¿Qué hay? ¿Qué razón hay detrás de todo eso? Lo que hay detrás es el criterio de justicia. Es la ley. Van a tener que pasar 200 años todavía para que aparezcan en Atenas unos señores que os sonarán a todos, que son los sofistas, ¿no? Y que los sofistas digan que eso del nomos, eso de la ley humana, eso es convencional. Y que al final lo que es bueno o lo que es malo
es como los colores, es cuestión de gustos. Y contra eso se va a rebelar Sócrates. Claro, claro, Sócrates va a decir, pero qué barbaridad estáis diciendo, ¿cómo que lo que es justo es cuestión de gustos? Ahí empieza la filosofía con mayúsculas. En ese debate entre unos sofistas, que luego veremos son gente muy importante y con un nivel intelectual mayúsculo, que van a plantear la relatividad de las leyes y de las costumbres, la historicidad de las leyes y las costumbres, y el hecho de que el nomos es un producto de la ciudad muy diferente al logos que está en la naturaleza, y otras escuelas filosóficas frente a los sofistas, como van a ser Sócrates y luego Platón, que van a decir, no, eso no puede ser, eso no puede ser. El concepto de justicia, lo que es justo, no puede ser una cuestión relativa. Otra cosa es que no seamos capaces de averiguarlo. Otra cosa es que seamos tan torpes, tan ciegos, tan necios, que no seamos capaces de entender en qué consiste la justicia. Pero la justicia tiene que ser algo que esté, que exista, y además, de alguna manera, tiene que ser accesible al entendimiento. Pero falta mucho todavía para llegar ahí. Nos está faltando todavía 150 años de evolución política y filosófica que nos lleven desde esta unión de la justicia y el logos, natural y político, ¿no?, a este análisis que vamos a ver con Sócrates y con Platón, de la justicia, la ley, la ética, como algo a debatir, ¿no?, y a discutir. ¿Sí, Marín? ¿Más o menos? ¿Vamos cogiendo? Sí, poquito a poco. De a poquito, de a poquito. Bueno, yo lo voy apuntando y voy esta semana a indagar. No te preocupes, el camino que estamos siguiendo es un camino en espiral, ¿vale? Vamos dándole vuelta a los conceptos, los vamos presentando. Estás haciendo como Marx, ¿no? Ya quisiera. Ya quisiera yo acercarme un poquito. Sí, bueno, se intenta, ¿vale? Es decir, vamos a ir acercándonos a los problemas. Antes decía Sales, ¿cómo vamos a entender de lo que están hablando si no entendemos el problema del que parten? ¿No? Pues bien, ahora nos acabamos de plantar ante un problema, y es el problema de la justicia, ¿no? Bien, pues ese problema de la justicia para un griego de la época de Solón, sí, la justicia es una referencia divina, una referencia que está en el mundo de los dioses, y a la cual el mundo de los humanos tiene que aspirar si no quiere pagar las consecuencias. ¿Vale? Solón vendría a decir algo así como que este problema que tenemos nosotros en la comunidad, esta guerra civil a la que estamos abocados, es por un problema de justicia. Es porque no estamos ordenándonos de la manera adecuada. Démonos las leyes adecuadas y estos conflictos se solucionarán. Claro, esto solamente puede ser planteado si tú eres uno único e indiscutido. Claro. Solón era un dictador. A que ya la palabra ya tiene otro significado. Sí, sí, la palabra dictador no quiere decir que sea un autócrata, no quiere decir que sea un dominante impuesto por la fuerza. No, en este caso es un dominante impuesto por la comunidad. Oye, Solón, tú que eres el más sabio de los atenienses, dinos cuál es la ley que tenemos que seguir. Y Solón dice, bueno, imaginaos
a la mayoría de los propietarios de esclavos seguramente no les gustó ni un pelo, ¿vale? Sí, del asunto. Alfonso, vamos a ver qué pasó cuando Solón dejó Atenas y se fue pensando que los atenienses se habían quedado con una magnífica constitución y que ahora necesitaban madurarla y Se fue practicar. todo a pique. Pero ¿cuánto tiempo se quedó este Solón? Un año. ¿Un año? ¿Un año solamente? Un año. ¡Wow! Ordenó todo, organizó todo, y luego era un tipo tan decente, era un poco el zapatero de la época, ¿vale? Sí, era un tipo tan decente, tan buena gente, el Bambi de la época, ¿no? Que el tipo, después de dar sus leyes, el tipo dijo, yo no puedo, yo si me quedo en Atenas, mi autoridad es tan grande que va a hacer que la gente no sea capaz de funcionar por sí misma. ¿Vale? Entonces dice yo me voy a ir para dejar que los atenienses practiquen, digamos, la virtud a partir de las leyes que yo le he dado. Bueno, acabó como el Rosario de la Aurora, ¿para qué os voy a contar? En cuanto Solón salió de allí, se liaron a palos. Los terratenientes quisieron volver a las leyes anteriores y los conflictos políticos volvieron otra vez a su mayor magnitud. Pero, y vosotros diréis, bueno, pues entonces no sirvió para nada. No, No, siempre sirve. lo estamos leyendo todavía a Solón, porque Solón y sus leyes quedaron como un referente. Quedaron como un referente. Y todas las generaciones posteriores siempre miraban hacia atrás, hacia Solón, ¿no? Es decir, cuidado que este señor lo había organizado de esta manera, ¿vale? Y de hecho, todas las reformas sucesivas que se van a hacer van a ir siempre en la línea de recuperar el espíritu de Solón, inclusive profundizarlo, ¿no? Y profundizar en esa línea. Alfonso, vamos a ver, la tiranía de los Pisístratas. Bueno, Este Solón fue un consultor, un auditor, lo contrataron un año para poner la ISO 9000 y después de eso nadie le hizo ni caso. Ahora sí, la ISO. Quedaron ahí los procesos hasta que alguien dijo, oye, pues esto no está tan mal. Y puse a decirlo con ello. Vamos a ver si podemos hacer algo con ello. Así es. Bueno, si queréis, os puedo contar una anécdota. a ver. Cuando impusieron en mi empresa el sello de calidad y nos hicieron a todos formarnos en los procedimientos de calidad, yo me puse a mirar unos tochos así, ¿no? Me puse a mirar y dije, oye, che, pues esto está muy bien, ¿eh? Esto es pata negra. Y entonces me puse concienzudamente a hacer que todos mis subordinados y subordinadas cumplieran con el procedimiento de calidad. Me duró 15 días. Me cayó una bronca de arriba. Pero es que estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Pero si esto es lo que hemos firmado. ¿No? No, pero eso solamente es para rellenar papeles, ¿no? Bueno, listo, ya está. Listo. Asunto zanjado. El sello de calidad duró 15 días en la práctica, digamos, la praxis del tema. Igual que con Solón, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? Así que muy bien, Alfonso, la ISO 9000 de la época. Adelante. Tiranía de los Pisístratidas, 546 a 510 antes de nuestra era. Solón fue el primer gran estadista que encaminó conscientemente a Atenas por la vía social, económica y política, que debía seguir después, pero sus soluciones particulares eran demasiado moderadas para poder finalizar con la agitación en Atenas. Las rivalidades aristocráticas y las tensiones sociales provocaron nuevos problemas políticos, a consecuencia de los cuales fue abolida la Constitución y se instauró la tiranía. Pisístrato fue el primer aristócrata ambicioso que consiguió conquistar todo el poder. 2 veces se apoderó del Estado por breve tiempo, en el 561 y desde el 556 al 555, antes de nuestra era.
pero la tercera vez llegó desde el extranjero con un ejército y retuvo el poder hasta su muerte, acaecida en el año 527 antes de nuestra era. Le Vaya. sucedieron sus dos hijos, Hipías e Hiparco, que gobernaron hasta el 510 antes de nuestra era. ¿Habéis visto la descripción que hace el autor de Pisístrato como un personaje despótico, ¿no? Que hace varios intentos de golpe y finalmente además consigue el poder gracias a coger un ejército extranjero? ¿A que no es esa la historia que vimos en las semanas anteriores de Pisístrato? Pues no. ¿A que no? Sí, lo que ocurrió en Atenas fue que las clases dominantes, las clases aristocráticas, disolvieron la constitución de Solón y quisieron volver a las antiguas andadas, ¿no?, de explotación. Y se produjeron enfrentamientos sociales cada vez más graves, y una parte de la aristocracia intentó capitalizar el descontento popular para hacerse con el poder. Uno de los personajes que intenta capitalizar ese descontento popular es Pisístrato. Y Pisístrato, que luego gobernará y continuarán en el gobierno sus hijos, que luego se malograrán, será el que introduzca, no solamente vuelva a recuperar una buena parte de las reformas de Solón, sino introduzca elementos nuevos dentro de la política ateniense que van a transformar a Atenas o van a poner los cimientos de Atenas como una potencia hegemónica en toda la Hélade. Vamos a continuar la lectura, Alfonso. Esta familia de tiranos no aportó cambios sustanciales a la constitución ateniense, pero los 36 años de su dominio fueron un periodo de importantes progresos en todos los campos. Muchos jefes aristocráticos, sobre todo la gran familia de los Alcmeónidas, estaban en el exilio y los ciudadanos empezaron a coger la costumbre de dirigirse en busca de guía y decisiones a la organización estatal, que ahora abarcaba una esfera más grande y funcionaba mejor. Durante el gobierno de Pisístrato, como los enemigos, digamos, del régimen se han ido al exilio, ¿no?, las grandes familias adineradas, la mayoría de la población se ha acostumbrado a funcionar bajo una organización política estatal. Cuando tú tienes un problema, ahora en Atenas, ya no era como antes que ibas a pedirle al señorito consejo o que te ayudara. Ahora hay un funcionario, ahora hay una organización pública, que es la que resuelve, digamos, los problemas administrativos, burocráticos o ciudadanos. Y cuando antes tenías que ir a preguntarle al aristócrata intérprete de la ley cuál era la norma, no, pues ahora hay un tribunal organizado por el Estado. Y hay unos funcionarios que tienen que hacer su actividad política y que tienen que rendir cuentas. Y de pronto nos encontramos con el paso de los años con que los ciudadanos atenienses han dejado de mirar y de pedir permiso a las fuerzas vivas de la comunidad para empezar a mirar y a pedir consejo o apoyarse en las organizaciones, en la organización política que se han dado colectivamente. Un cambio radical en la política griega, en la política ateniense especialmente. Continúa, Alfonso. Para alentar el sentimiento patriótico de los atenienses, los tiranos promovieron una vasta serie de actividades religiosas y culturales. La Acrópolis y la ciudad baja se embellecieron con nuevos templos y el Ágora, centro secular de la política y el comercio, empezó a disponerse de acuerdo con un plan arquitectónico. Los cultos locales, como los misterios eleusinos, quedaron sometidos a la vigilancia del Estado. La fiesta anual, llamada Panatenea, se celebraba hacía muchos años en honor de la diosa Atenea, protectora de la ciudad, y su estatua recibía en esa ocasión un nuevo pepu. A partir del 556 antes de nuestra era, esta fiesta se celebró de modo grandioso cada 5 años, con grandes juegos, a los que Hiparco agregó una competición de lectura pública de los poemas homéricos.
bolivarianos, comunistas. Fijaos vosotros el planteamiento, ¿no? Este señor, tirano, una palabra también que llega hasta nosotros con una carga política tremendamente nociva, negativa, ¿no? Este señor, durante su gobierno, no solamente recupera una gran parte de las instituciones de Solón, sino que multiplica la actividad económica y cultural de la ciudad. Es verdad que funcionaba bajo un sistema nepótico. Era el Perón de la época, ¿vale? Por ponerle un nombre, ¿vale? Un sistema nepótico, evidentemente. Él ya se ocupaba de que se eligieran a los funcionarios que le eran afines, evidentemente, ¿vale? Por eso era profundamente odiado también por sus competidores, ¿no? Pero dentro de esta organización, con su cáncer nepótico, pero no menos nepótico que lo era el gobierno aristocrático previo, solo que digamos que en vez de unas familias de aristócratas, pues ahora mandaban otras familias de aristócratas, ¿no? Solo que estas familias de aristócratas que están funcionando con Pisístrato funcionan con apoyo popular. ¿Y por qué funciona con apoyo popular? Porque una buena parte de la redistribución de riqueza va hacia el bienestar colectivo y hacia el embellecimiento y mejoras de la ciudad. Entre otras cosas, en el aspecto edilicio, mercantil, industrial y cultural. Y es llamativo que en estos juegos que nos está diciendo de la Panatenea, Hiparco agregara una competición de lectura pública de los poemas homéricos. ¿Os imagináis hoy una competición, os imagináis hoy que el gobierno haga una competición estatal de lectura del Quijote? No, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que hace. Cosas como esa es la que hace. Y luego también promocionará el culto a Dionisio y promocionará el teatro y la tragedia, ¿no? Claro, todo esto la gente la tenía encantada. ¿Y qué es lo que decían el resto de los aristócratas que no estaban en el gobierno? Claro, demagogo, le dais pan y circo a la gente, ¿no? Sí, sí, pero era parte, digamos, de esa política de engrandecimiento y de redistribución de riqueza que se iba produciendo dentro de Atenas. Continúa, por favor, Alfonso. Se adquirió la costumbre de representar todos los años espectáculos dramáticos con motivo de las fiestas dionisíacas, en honor del dios del vino. El primer trágico que hizo recitar solo a un actor, destacándolo del coro, fue Tespis, el cual, hacia el 534 a.C. de nuestra era, recibió un premio de Pisístrato. Entre los poetas extranjeros que cantaron en los banquetes de los tiranos, estuvo Anacreonte de Teos, activo del 550 al 500 antes de nuestra era, límpido ensalzador del amor y del vino, y Simónides de Teos, compositor de ditirambus, canciones corales con contenido narrativo, epigramas, loas fúnebres, cantos para celebrar la victoria y otros géneros de poesía. Tan versátil era que consiguió vivir de su arte. También se protegió la escultura, y en la Acrópolis aparecieron gran cantidad de hermosas estatuas femeninas de mármol que representaban muchachas, por ahí, tanto en el último estilo jónico como en otros estilos. La entrada de la Acrópolis, centro religioso de Atenas, fue hermoseada con una puerta de caliza, material con que se hicieron también muchas estatuas de los frontones de los numerosos templos erigidos en la colina en el siglo VI antes de nuestra era. Gracias, Alfonso. Sales, sigue tú. Mientras los tiranos favorecían en el interior la poesía y las artes, trataban también de mantener pacíficas relaciones con sus vecinos. Otro elemento tremendo. En este mundo de guerra y de destrucción que hemos visto en todos los siglos anteriores, resulta que llegan los tiranos y dicen, oye, tirano tú en tu pueblo, tirano yo en el mío, vamos a estimular el comercio y vamos a estimular el intercambio de mercancías. Se multiplica la riqueza
en toda la región. Continúa, Sales. Sí. Solo en el Helesponto manifestó Atenas tendencias agresivas, en parte a través de una acción organizada por el Estado para apoderarse del Sigeo y en parte mediante la iniciativa privada de aventureros como Milcíades, de la familia Filaida. ¿Por qué le interesa a Atenas el Helesponto? Porque es el paso al Mar Negro y el paso a la península de Crimea. Necesita tener el control militar de toda esa región para poder acceder, digamos, a las materias primas que quiere importar de allí. Continúa, Sales, por favor. Pisístrato favoreció también la consolidación de una clase de campesinos independientes que vendía en condiciones cada vez más favorables el aceite y el vino, y podía así pagar un impuesto de la 10ª parte y después de la 20ª de su producto al Estado. También el comercio y la industria se activaron y los productos más vendidos fueron los agrícolas y las vasijas. A partir del año 525 antes de nuestra era aproximadamente, Atenas empezó a acuñar sus famosas lechuzas, monedas de plata que tenían por un lado la cabeza de Atenea y por el otro su símbolo, la lechuza. El dominio de los Pisístrátidas es el ejemplo que mejor conocemos de tiranía en la Grecia arcaica, pero al igual que las tiranías de Sición, de Corinto y de otras ciudades, al final se derrumbó. Hiparco fue asesinado en el 514 antes de nuestra era por 2 jóvenes nobles, Harmodio y Aristogitón, por motivos puramente personales. Después de este suceso, Hipías se volvió más cruel. Los almeónidas se aseguraron el favor del oráculo del Delfos, que simultáneamente incitaba también a los espartanos a aplastar la tiranía ateniense. Los almeónidas eran la familia que se había ido al exilio, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que hacen los almeónidas? Que es una familia riquísima ateniense. Bueno, pues regar con abundante dinero al oráculo de Delfos, ¿no? Para que los mensajes que dé el oráculo, hombre, pues le sean favorables a sus intereses, ¿no? Y entonces los almeónidas, nos dice, se aseguraron el favor del oráculo de Delfos, que simultáneamente incitaba también a los espartanos, que eran profundamente enemigos de cualquier idea democrática, ¿no? En contra de la tiranía ateniense. Entonces vemos cómo este Pisístrato, que la historia le echa en cara el haberse hecho con el poder con un ejército extranjero, resulta que están los patriotas almeónidas confabulando con los espartanos para sacar a los Pisístrátidas del gobierno también, ¿no? Así se las gastaban en la época. Continúa, Sales. Esparta, como pronto veremos, se había convertido en la mayor potencia militar de Grecia y su gran rey Cleómenes se mostró bastante deseoso de obedecer la orden de Apolo. En el 510 antes de nuestra era, guió un ejército hasta el norte, a través del estrecho de Corinto, y obligó a Hipías a abdicar. Hipías se exilió a la costa persa. Sí, ahí tenemos a Cleómenes, aliado con los almeónidas, para derrocar, digamos, el gobierno del último de los Pisístrátidas, ¿no? de Hipías. Y Hipías, curiosamente, ¿a dónde se exilia? Luego ya me imagino que José ya nos hablará del mundo persa, ¿no? Pero Hipías, igual que muchísimos otros griegos ilustres, van a buscar cobijo a la corte persa. Gracias, Sales. Continúa la lectura, Mercedes. Clístenes y la democracia. Clístenes y la democracia. Expulsados el tirano y sus hombres, Atenas fue presa otra vez de la discordia.
pero ahora la situación era completamente distinta de la de comienzos de siglo. El poder del Estado había sido exaltado por los pisistrátidas a costa de los grupos locales y de los lazos gentilicios. Las clases sociales y económicas que no pertenecían a la nobleza habían adquirido un notable sentido de su independencia. Detente un momentito. Es central este pasaje. Resulta que el tremendo tirano Pisístrato, ¿no?, había conseguido transformar a Atenas, que era una pequeña localidad sometida a los tejemanejes de unas cuantas familias terratenientes, ¿no?, la había transformado en un estado, podríamos decir, moderno. Un estado en el cual la administración funciona como cosa pública a través de unos criterios de funcionamiento política en la que los ciudadanos se ven y se reconocen como parte, digamos, de esa cosa pública, y no antes como meros subalternos de unas clases terratenientes. Claro, cuando Cleómenes derroca al hijo de Pisístrato, y los terratenientes, los aristócratas, quieren volver otra vez a coger el control político de Atenas, se encuentran con que los atenienses han aprendido a vivir en libertad. Han aprendido a vivir en una discusión pública, política, sobre las cosas que les interesan, sin tener que pedirle permiso a ningún terrateniente, ni a ningún aristócrata de los de antes. Ahora resulta que los atenienses, cuando quieren saber qué es justo o qué es injusto, oye, pues se van al ágora y lo discuten. Y eso a los aristócratas los mata. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Es que ahora resulta que hasta los burros se sienten con derecho a votar. Oye, ¿no? Sí, hasta ahí podíamos llegar. Continúa, por favor. Clístenes reorganizó el sistema político ateniense de una forma que resultó válida para los siguientes 2 siglos y medio. Impresionante, ¿no? Sustancialmente, su finalidad fue, en primer lugar, acabar con el poder de las familias nobles y de los otros grupos en favor del Estado, proceso que ya había iniciado Dracón al poner el homicidio bajo la jurisdicción estatal, y, en segundo lugar, la de dar el poder al pueblo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Es decir, lo que hace en la gran importancia, digamos, de la reforma de Clístenes es una profundización democrática y una profundización en la estatalización, sacando el poder de las manos de las familias terratenientes, ¿no? Es decir, bueno, ya se acabó esa deuda gentilicia que tenía antes el pueblo para con los ricos, ¿no? A partir de ahora es la administración del Estado quien va a gestionar todos los conflictos y todas las necesidades colectivas. Nos dice, sustancialmente su finalidad fue en primer lugar acabar con el poder de las familias nobles y de los otros grupos en favor del Estado. Dar concretamente el poder al pueblo. Por eso decimos que con Clístenes comienza esa construcción que hoy hemos llamado democracia, ¿no?, que ha llegado hasta nosotros con ese nombre. Continúa, Mercedes, por favor. Puede dudarse de que Clístenes tuviera una ideal tendencia a la democracia, pero las exigencias prácticas de la política de la época le empujaron a buscar el apoyo del pueblo para exaltar su función. A partir de entonces, los bloques que determinaron la vida política ateniense fueron pequeñas unidades territoriales llamadas demos, que llegaron a ser unas 170. Eran ciudadanos los que aparecían inscritos en las listas de los demos. Parece que Clístenes siguió criterios aún más amplios que los pisistrátidas al admitir que los forasteros residentes en Atenas tuvieran derecho a la ciudadanía.
los demos tenían cierto poder de autogobierno local. Cuando había elecciones generales, los inscritos se agrupaban en 10 tribus. Esta reforma que hace Clístenes es muy importante desde el punto de vista de los demos, porque es lo que le permite a la gente, primero, que aunque no residas en Atenas, tú sigas teniendo tu ciudadanía, pero además que la puedas ejercer, y la ejerzas a través de pequeñas obligaciones y de derechos en el gobierno local, de las poblaciones, de las pequeñas aldeas en las que tú estás, como si fueran hoy, como si dijéramos, barriadas, ¿cómo se llama en Valencia? Asociaciones de vecinos, ¿no? Asociaciones de vecinos que gestionan, digamos que tienen gestión, capacidad de gestión sobre algunos aspectos de la organización política, ¿no? Y eso va entrenando a la gente en la gestión pública y le permite, cuando le toca el turno, cuando ha sido elegido para un cargo, bueno, pues poder desempeñarlo con un cierto conocimiento, con una cierta práctica y habilidad adquirida, ¿no? Continúa, por favor. Sin embargo, para garantizar que cada tribu o distrito electoral representara a toda el Ática, en vez de los intereses locales, cada tribu estaba formada por demos de 3 zonas diferentes: el campo, la ciudad de Atenas y la costa. Uno o varios demos de cada zona formaban un tritis y 3 de estas formaban una tribu. ¿Qué es lo que hace Clístenes? Barajar a la gente para que los intereses de los terratenientes, de los grandes adinerados, estuvieran diluidos. Y que así un adinerado dentro de su demo fuera apenas un más, pero no tuviera capacidad para poder presionar o dirigir o ordenar a los demás en qué sentido tenían que votar. Les baraja a todos y pasamos de una base gentilicia y tribal antigua a una base territorial en la cual todos los miembros del demos, bueno, pues gozan de los mismos derechos y de la misma representación. Continúa, Mercedes. Este complicado modo de agruparse atestigua el progreso de la concepción política que se produjo en el pensamiento constitucional griego y testimonia que éste se adecuaba plenamente a su finalidad de organizar a los ciudadanos sobre una base pública en vez de sobre las clases sociales. Las unidades más antiguas, clanes gentilicios, fatrias y similares, siguieron existiendo, pero actuaban sobre todo como entidades religiosas y sociales. La asamblea representaba ahora definitivamente la fuerza de gobierno. La asamblea a partir de ahora es la base sobre la que se apoya el gobierno, ¿vale? Es un cambio radical en la política. Continúa, Mercedes. Clístenes instituyó, en lugar del consejo de los 400 de Solón, un consejo de 500 hombres procedentes de todas las tribus, sorteados entre los candidatos elegidos por los demos, que tenían como misión preparar el trabajo de la asamblea y comprobar día a día cómo los magistrados llevaban los asuntos públicos. Ya veis aquí lo que planteaba Sara, ¿no? Es decir, ya veis cómo, digamos, este consejo ahora además ha ganado ya con Clístenes esa función definida de vigilancia sobre los propios magistrados, ¿no? Continúa. Los asuntos públicos, claro. Los arcontes siguieron siendo elegidos y pasando tras un año de arcontado el consejo de Areópago, que conservaba aún buena parte del poder ancestral. En la época de las reformas, Clístenes y sus partidarios hablaban de isonomía, igualdad de derechos, y su reforma tuvo el gran mérito de unir a todos los elementos en un sistema político sólido. El término democracia, gobierno del pueblo, se popularizó pronto. En los 50 años siguientes se hicieron otros progresos hacia la democracia. El nuevo sistema demostró su popularidad y eficacia 2 años después,
cuando los beocios y los calcidios trataron de atacar Atenas en el 506 antes de nuestra era. Unos y otros fueron derrotados y Atenas ocupó parte del territorio de Calcis, donde instaló 6.000 colonos, los clerucos, que seguían siendo ciudadanos atenienses, aunque vivieran en el extranjero. Fijaos qué mentalidad, ¿no? Es decir, qué mentalidad la de la Atenas de la época, ¿no? Es decir, mandamos una colonia, que básicamente es una colonia militar, ¿no? Es decir, pero aunque no estén en Atenas, siguen siendo ciudadanos, con sus derechos políticos plenos, ¿no? Sin una concepción radicalmente novedosa, ¿no? Termina el párrafo, Mercedes. Hacia el año 500 antes de nuestra era, Atenas había alcanzado un satisfactorio sistema político en el interior y en el exterior su influencia se iba difundiendo desde el punto de vista comercial y político, aunque todavía era un estado menos fuerte que Esparta. Bueno, y yo creo que lo dejamos aquí. Interesante. Me alegro, Es me alegro. muy interesante. Mucho, mucho. La semana que viene veremos cómo era la organización en Esparta y sobre todo veremos cómo ha progresado la política en estos años, tanto en Occidente, en la Magna Grecia, en la península itálica, como en Oriente, del lado de Anatolia. Porque recordemos que cuando aparezca la filosofía, que además aparecerá como especulación natural, como física, aparecerá como pensamiento filosófico abstracto sobre el mundo físico, esa filosofía aparecerá en Jonia, aparecerá en Mileto, en las colonias de Asia Menor, ¿no? Y de ahí irá pasando al resto de la Hélade. Pero todo eso ya queda para el viernes que viene. Para el siguiente. Bueno, me alegro que os haya gustado y nada, seguimos el viernes que viene, compañeras. Vale, hasta viernes. Buen fin de semana. Feliz semana a todos. Buenas noches. Aprovechar el buen tiempo, que me parece que mañana hace un poco más de calor. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.